Gloria a Dios, gloria al Creador para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amigos, hermanos de Facebook, vamos a examinar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Como dice la palabra de Dios, cierto que dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este tiempo que el Señor nos da para escudriñar y examinar las Sagradas Escrituras, para aprender de su palabra y para poner por obra lo que Dios nos llama ¿cierto?, a cumplir. Gloria a Dios. Para que el Señor nos llamó, ¿cierto?, al camino del Evangelio para predicar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y cómo, gloria a Dios, si no hay quien les predique, quien les enseñe la palabra del Señor, quien nos ayude, ¿cierto? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y cómo creerá la gente si no escuchan el Evangelio. Entonces, el Evangelio es salud, bendición. El Evangelio es lo que Dios dejó en este mundo para que busquemos la presencia de Dios, para que andemos en su presencia. Gloria al Señor para siempre. Vamos a hablar, como yo nunca preparo nada, sino que vamos a exhortar nomás lo que el Señor quiera, como el Señor quiera, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, como viendo al invisible, vamos al Dios creador del universo para compartir un mensaje de salvación y para cumplir el mandamiento de Dios que dice en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Por lo tanto, vamos a hablar no de religión, vamos a hablar de religión, porque hay miles de religiones en este mundo. Gloria a Dios. Vamos a hablar de las consecuencias, ¿cierto? De la consecuencia del pecado es desobedecer a Dios. Cuando desobedecimos a Dios, estamos sembrando una semilla de maldad, una semilla que se viene en contra de uno mismo. Gloria a Dios para siempre. Porque dice la palabra de que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Gloria a Dios. Las consecuencias del pecado es desobedecer a Dios. Gloria a Dios, porque este diablo, amados hermanos, tiene a todo el mundo bajo el maligno. Este diablo asqueroso, ¿cierto? Rasca, ordinario. El diablo tiene a todo este planeta sumido en la ignorancia, ¿cierto? Este diablo picante que tiene a todo el mundo autodestruyéndose por las consecuencias de desobedecer a nuestro Creador, por desobedecer a Dios. Gloria a Dios. Así que tiene la gente que no conoce la verdad, dijo la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre del pecado, de la maldición del pecado. Gloria a Dios. Por lo tanto, el mundo desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, se infectó, ¿cierto? Infectó la mente del hombre y de la mujer, porque él sabía que el hombre sin Dios va a hacer cualquier cosa, gloria a Dios, que es contraria a nosotros mismos, gloria a Dios. Así que el mundo se autodestruye por falta de conocimiento de la verdad. Y la verdad es Dios mismo es la verdad. Dios es todo esperanza, todo bueno, todo ejemplo, gloria a Dios. La verdad es Dios mismo, no es una religión, no es ni una cosa. Y por eso el hombre que no tiene a Dios, el hombre tiene un vacío espiritual. O sea, la enfermedad del hombre en este planeta, en este mundo, es que vive sin Dios.
Vive sin Dios, vive sin esperanza, vive sin... Porque sin Dios o hacemos el bien o hacemos el mal. Pues si el mal nos autodestruye a nosotros mismos. Es un vacío que tenemos, ¿cierto? Es un vacío que tiene el hombre sin Dios. Y cuando Dios viene a nuestra vida y le creemos por la fe, el Señor llena ese vacío, gloria a Dios. Llena ese vacío, pero el hombre que no tiene a Dios lo llena con el vacío espiritual que tiene, lo llena con vicios, con qué sé yo, con droga, con alcohol, con cualquier tipo de vicios que hay en este mundo. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Entonces, la verdad es que todos esos vicios y todas esas cosas que no construyen y no destruyen, por lo tanto, no vienen de Dios, no vienen del Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, gloria a Dios, todo lo que destruye, ¿cierto? En Oseas 4:6 dice la palabra de Dios, dice... El hombre es destruido por falta de conocimiento, por falta de conocer las Sagradas Escrituras, la ley de Dios. Es como comparando, aquí hay una ley del tránsito. Si desconocemos la ley del tránsito, nadie nos va a enseñar que no hay que pasar con luz roja, ¿cierto? Porque es peligro. Nadie lo va a enseñar que en un paso de cebra hay preferencia para los peatones. ¿Por qué? Porque no conocemos la ley del tránsito. Es lo mismo, una comparación. Entonces ese es el problema, que el hombre no conoce las leyes de Dios. Entonces es importante escudriñar, como dice la Sagrada Escritura. En la misma Sagrada Escritura dice, escudriñar la Sagrada Escritura porque ellas dan testimonio. Ahí el hombre va a encontrar la paz, la felicidad, porque dice también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el miedo, ¿de qué nos sirve el miedo? El miedo viene del enemigo de Dios, el miedo no sirve para nada, el miedo nos paraliza a uno, pero no debemos tener miedo, porque el hombre de Dios no tiene que tener miedo, gloria a Dios para siempre. Así que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras, porque dice el Señor que en ellas tenemos el entendimiento de la ley del Señor, por falta de conocimiento, porque Dios es vida, Dios es salud, Dios es vida para el cuerpo, para el alma y para la mente. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, porque es potencia para todo aquel que cree, gloria a Dios, porque el hombre sin Dios va a ir cada vez de mal en peor, o sea que todo este mundo se está autodestruyendo por no conocer las cosas de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de lo alto. El Espíritu de Dios, el que conoce las cosas de Dios, ahí encuentra recién la libertad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, lo dice la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que podríamos buscar que en Deuteronomio vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice, por desobedecer las leyes de Dios, como el mundo está, por desobedecer las leyes de Dios, dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Gloria a Dios para siempre. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Dios, el que pelea la batalla por uno,
el que pelea la batalla por nosotros, porque el Dios es el creador de todas las cosas. Él nos creó a su imagen, dice la palabra de Dios, y semejanza. Ahora, si desobedeciéramos, dice todo lo contrario. Gloria a Dios. Dios nos ayude para cumplir la palabra del Señor, consecuencia de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Gloria a Dios, por no cumplir los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él nos regaló. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Solamente debemos creer en Él, ¿cierto? Debemos creer y aceptar el regalo, la dádiva que Dios nos dio al Señor Jesucristo, que Él vino a pagar el precio por nuestra desobediencia. Dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos. Descenderán para sobre ti hasta que perezcas, por no cumplir los mandamientos del Señor. Aquí en sentido espiritual dice que los cielos serán de bronce, ¿cierto? De bronce. Y la tierra, eso es la tierra de hierro. Será todo lo que el hombre busca, mal le va a ir. ¿Por qué? Porque primero debemos de tener nuestro primer amor en Dios. Dios es el que abre camino para nosotros, para todos los que creen en Él. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Gloria a Dios para siempre. Imagínense, el hombre, usted ve que el hombre ya está haciendo cosas, las leyes totalmente fuera de la ley de Dios, está aprobando leyes que no son normales. Gloria a Dios para siempre, porque un perro tiene más ley, tiene más derecho que un hombre ahora. Gloria a Dios para siempre, es la verdad, la realidad. Gloria a Dios. Entonces, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dios ya sabe que la gente, el corazón de ellos está tan duro que no va a soportar más, hasta que le va a mandar una turbación de espíritu. ¿A dónde se ha visto todo lo que está pasando en el planeta? Oh, gloria a Dios, hasta habla, la naturaleza está hablando, ¿cierto? Los volcanes, los terremotos, todas las cosas que están pasando. Usted dirá que siempre han habido terremotos, pero ahora no tanto como ahora, pero la gente está turbada, dice la palabra del Señor. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. El espíritu del hombre se turbó totalmente, está turbado. Están diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Gloria a Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga a entender y a comprender el espíritu de las cosas de Dios, porque Dios es espíritu.
Por el Espíritu Dios nos revela las cosas que vendrán y todas las cosas. Gloria al Señor para siempre. Y palparás a mediodía con palma el ciego, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otra varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Al palo y a la piedra. Gloria a Dios para siempre. O sea, a imágenes de piedra, imágenes de madera, de hierro, de bronce, a esa imagen hecha por manos de hombres, que todos los hombres son corruptos, todos los hombres que no conocen a Dios. El hombre que no conoce a Dios es corrupto, gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no conoce la ley de Dios y no se aparta. Gloria a Dios, nosotros también estuvimos en el mundo, pero el Señor nos dio a conocer las leyes de Dios y nos hemos apartado, arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Debemos de arrepentirnos y hacer el camino del camino ancho, donde antiguamente andábamos, ahora andamos en el angosto, donde el Señor se agrada, gloria a Dios para siempre. Porque el hombre desde que nace con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva. Nacimos no creyendo en Dios. Entonces el Señor nos llamó a estos caminos. Gloria a Dios, alguien nos predicó el Evangelio y nos dimos cuenta que estaba mal, porque estábamos mal. Entonces el Señor nos ayudó a entender y a comprender el camino hermoso que Dios nos entregó. Gloria a Dios para siempre. Y serás motivo de honor y servirás de horror. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Gloria al Señor para siempre. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Todas las leyes del hombre están prácticamente hechas para lo malo, para el mal de nosotros mismos. Gloria al Señor para siempre. Aquí, escudriñando las Sagradas Escrituras, dice también en Levítico, gloria a Dios, capítulo 26, dice 29. Ahora todo lo contrario, dice la palabra de Dios, con las consecuencias de la desobediencia, gloria a Dios, de la obediencia, que Dios nos va a bendecir, gloria a Dios para siempre. Pero también dice acá, consecuencias de la desobediencia. El Levítico dice lo mismo, mire, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. En el sentido espiritual, ¿qué significa eso? Eso significa que la mujer matará a sus propios hijos en su vientre.
Gloria a Dios. Y el niño, sobre el aborto, hay leyes que están sobre el aborto, que la están despenalizando eso. ¿Qué culpa tiene un bebé, un niño chico, una guaguita indefensa? ¿Qué culpa tiene el niño de que una mujer o sea violada, o sea, la guagua no tiene? Entonces estamos contra la vida, son esas leyes, ¿cierto? La Biblia no dice. La palabra de Dios dice, la ley de Dios dice que no matarás. No matarás, entonces ahí viene la ley dice, la ley de Dios dice que no matarás, ¿cierto? Como un niño indefenso, aunque una mujer sea como sea, ¿cierto? Por defender la vida de una mujer. Pero y la guagua es lo mismo, pues el bebé que ni siquiera ha nacido, no tiene ningún derecho. Entonces, ahí está lo malo, está lo que el hombre está haciendo. Gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Por eso el mundo está como está, pues no está bueno, no está nada, no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, porque no tenemos ya, a Dios lo sacamos de nuestros pensamientos, nos sacamos de nuestra vida. Entonces eso está pasando, una persona que no crea en Dios lo está viendo eso, ¿cierto? Gloria al Señor para siempre. Entonces, el enemigo de Dios está apoderando de las mentes de la gente, está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir leyendo acá en Levítico, dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Gloria al Señor para siempre. Todo el tiempo que esté asolado descansará, por lo que no reposó en los días que reposó cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja se mueva, los perseguirá. Gloria al Señor. Se da cuenta que el hombre anda perseguido solo se persigue. ¿Por qué? Porque no hay paz en el corazón del hombre. Se cumple la palabra de Dios. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay una seguridad de andar tranquilo por la vida. ¿Por qué? Porque anda sin Dios. El enemigo le mete miedo con cualquier cosa, lo intimida, ¿cierto? Lo intimida. Pero a los hijos de Dios no se intimida ni la muerte, porque si la muerte de un siervo de Dios, eso es vida. Vamos a una eternidad, a gozar con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, voy a leer de nuevo: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. ¿Se da cuenta? Sin que nadie los persiga. Gloria a Dios para siempre. Nadie lo persigue, pero él se persigue solo. Gloria a Dios por el pecado que está en el hombre, en la mente del hombre. El pecado, la maldad que autodestruye la psique, el cerebro de uno lo tiene, se siente perseguido porque no anda en camino bueno. Gloria a Dios para siempre. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Gloria al Señor para siempre. ¿Se da cuenta, amado amigo, que las cosas de Dios no son cualquier cosa? Gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. En San Juan 5:39 dice, como decían delante, dice la Sagrada Escritura: escudriñad las Sagradas Escrituras, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran Dios todopoderoso, el doctor de doctores, que si usted tiene fe en Dios lo puede sanar, lo puede sanar de cualquier enfermedad, porque la enfermedad, Dios no inventó las enfermedades, y el pecado del hombre inventó todas esas enfermedades. El campeón de campeones, el Señor Jesucristo, el grande y poderoso Dios de la gloria, el que sostiene este planeta en el espacio infinito, a ese Dios
De ese Dios hablamos nosotros los cristianos. De ese Dios no hablamos de religión, porque Dios no es religión, Dios es una realidad, Dios es una verdad. Gloria al Señor, Dios nos ayude a entender y a comprender. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. El que no es con Dios, dice, el que si estamos si no estamos con Dios, contra Dios estamos. Gloria a Dios para siempre. Entonces el Señor nos dice, sed mío o conmigo, o el que no es conmigo desparrama. Gloria a Dios para siempre, dice la palabra del Señor. Hermosa la palabra de Dios, hermano querido. Gloria al Señor para siempre. El que no es de Dios, contra Dios está. Gloria a Dios. El Padre de los Espíritus, el Padre y el Hijo, uno somos. Porque hay muchas religiones que dicen que Jesucristo no era Dios, que no era aquí, que no era allá, pero Dios nació del Espíritu Santo. Dios nació del Espíritu Santo. Él no tuvo relación carnal, ¿cierto? Él nació del Espíritu Santo. El Padre, ¿cierto? ¿Quién ha visto al Padre? Me ha visto a mí, dice. El Padre y yo uno somos, dice el Señor Jesucristo, en su palabra. Gloria a Dios para siempre. Así que, gloria a Dios, el Padre y el Hijo, uno somos, dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo se fue, ¿cierto? Y dejó el Espíritu Santo en la tierra, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús murió y al tercer día resucitó, pues donde hay Nuevo Testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, el Nuevo Testamento que se hizo, ¿cierto? Tenía que morir el Señor Jesucristo, porque si no sería válido. Porque cuando viene un testador, tiene que morir para que sea válido. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, ¿cierto?, murió y al tercer día resucitó. Gloria al Señor para siempre. Jesús murió y al tercer día resucitó, pues donde hay un Nuevo Testamento es necesario que intervenga muerte del testador para que sea válido. Gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude y Dios nos bendiga, amigo querido. Entonces, vamos a seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, porque, gloria a Dios, las consecuencias del pecado, dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy. Usted tiene que vencer el pecado para que le vaya bien en la vida. Gloria a Dios. El enemigo de Dios engañó la mente del hombre. Gloria al Señor para siempre. Y fuimos creados como para gobernar, ser gobernados por el Dios, el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, gloria a Dios. Dios es Espíritu. Algunos creen que quieren ver a Dios, pero Dios no lo podemos ver porque Dios es Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga este lugar, gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo nos da un mensaje de paz, de salvación, para que cumplamos el mandamiento del Señor Jesucristo. Y el Hijo de Dios, la palabra de Dios habla. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, la palabra de Dios habla. No hablamos otras cosas. Gloria a Dios. Escuchamos la música cristiana. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Como viendo al invisible, al Creador del universo. Que Dios sea nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria al Señor para siempre. A veces, ¿de qué lado está usted, amigo querido? O amiga, ¿de qué lado está usted? ¿Usted está del lado de Dios, al lado del camino angosto o al camino ancho? Hay dos caminos, hay hasta lo bueno está lo malo, está el amor y está el odio. Entonces, todo lo dicen que las cosas que están pasando, gloria a Dios para siempre, Dios las permite. ¿Por qué permite las cosas que están pasando? Porque son los mensajes que la naturaleza manda a la tierra, para que sabemos que los tiempos está cercano la venida del Señor Jesucristo. Así que si anda en el camino ancho, cámbiese y arrepiéntase, amigo querido, arrepiéntase.
Y hay tantas cosas del cambio climático, del fenómeno del niño, que el hombre no tiene idea de esas cosas, son cosas que suceden, ¿no? Por ahí hay un volcán que está reventando hace tiempo y ¿qué va a hacer el hombre? Hay cosas que el hombre no puede hacer, son cosas de Dios nomás. Tenemos que, tenemos que aguantar nomás, como se dice, gloria a Dios para siempre. El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, el fenómeno del compadre, del abuelito, le pone cualquier nombre. Gloria a Dios. Así que la verdad es que si vivimos sin Dios, estamos muertos en delito y en pecado, dice la palabra de Dios. Así que, amigo querido, busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. Algunos dicen, bueno, usted ha visto a Dios, ¿cómo lo va a ver si Dios es espíritu? ¿Cierto? También el viento yo no lo veo, pero no vamos a decir que Dios no existe. Gloria a Dios. Como nosotros hablamos la palabra de Dios como viendo lo invisible. Gloria a Dios. Él dice la palabra de Dios que está en todo lugar, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gloria a Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Gloria al Creador para siempre. Escudriñando las Sagradas Escrituras, dice aquí en San Pedro, dice 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y perdición de los hombres impíos. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces todo esto se hace para predicar la palabra y cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos para servir al prójimo y decirle la verdad. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice la palabra de Dios. Pues entonces tenemos que servir, decirle a la gente, servir, apártese del mal, haga el bien, busque a Dios, que Dios es bueno. Gloria al Señor para siempre. Y en los últimos tiempos dice que la ciencia se aumentará, también dice eso. Gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice algunos creen que, muchos creerán que después uno de muerto, después se acabó todo, ¿no? Tampoco se acaba, porque dice que el Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio, el Espíritu de vida que tenemos vuelve a Dios que lo dio. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Porque el hombre, el cuerpo muere, en la carne muere, pero el espíritu de vida que Dios nos da, el espíritu de vida, volverá a Dios que lo dio. Gloria al Señor para siempre. Estas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, son reveladas a los que aman a Dios. Gloria al Señor para siempre. En estos tiempos es bueno escudriñar las Sagradas Escrituras, porque hay muchos que son llevados por vientos de doctrinas erróneas, por los hombres que emplean la astucia del error. Hay otros que traen otro evangelio, dicen otro evangelio, está escrito en la Biblia, está escrito, ¿cierto? Está escrito eso también que ¿cómo se llama? Que está escrito en las Sagradas Escrituras, que vendrán otros con otro mandamiento. Otro mandamiento. Gloria a Dios. Los mandamientos del Señor Jesucristo, con otro evangelio. Bueno, vamos a buscarlo después, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, importante, amado querido, que usted busque la presencia del Señor, escudriñe las Sagradas Escrituras. Estas son palabras fieles y dignas de ser recibidas de todo, que Cristo Jesús vino al mundo gloria a Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a todos nosotros que antiguamente andábamos en el mundo. El Señor tuvo misericordia de nosotros y Dios nos apartó. Gloria a Dios.
Así que por eso hablamos las cosas de Dios, hablamos las cosas de arriba, de las cosas que permanecerán para siempre, las cosas eternas, las cosas que viene de arriba, dice la palabra de Dios, es sobre todo. Las cosas de Dios son temporales. El hombre que viene de arriba, la palabra de Dios habla. El hombre terrenal, cosas terrenales habla, cosas que son pasajeras nomás, gloria a Dios, cosas emocionales del hombre, de la mente del hombre. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19, dice: apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor Jesucristo. Debemos de apartarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Gloria a Dios, ser luz para el mundo, así como Dios es luz. Debemos andar como Él anduvo. Gloria a Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice la palabra del Señor. Nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo cuando vino le dio a conocer. Él le dio a conocer, porque Él es el modelo que a seguir por todos nosotros. Gloria a Dios para siempre. El que a vosotros oye, dice, a mí me oye. O sea, el Señor me puede utilizar a mí o a cualquiera para hablarle la verdad a las personas, decirle: busque a Dios, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Debemos de humillarnos nosotros, porque la vida, el dueño de la vida es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de todo el planeta, de todo el universo. Él es el dueño Él hace lo que quiera nomás con este mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos por la misericordia de nuestro Dios. Y todo esto lo hacemos por gracia. Por gracia somos salvos. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros, a mí desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Gloria a Dios. O sea, si no escucha usted la palabra de Dios no me desecha a mí, desecha a Dios que me envió. Él es el que me hace hablar las cosas de Dios. Gloria a Dios para siempre. Así que yo tengo que cumplir el mandamiento del Señor Jesucristo y decirle: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dejad los caminos malos, dejad el mal, dejad lo malo, que algunos se enojan con uno porque ya está predicando, ya está hablando de Dios, no tiene otro tema, dice. No, porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, la palabra de Dios habla, porque ahí estamos completos, en Dios estamos completos. Gloria al Señor para siempre. No queremos ser destruidos por falta de conocimiento. Este problema de la humanidad es el problema espiritual. Lámpara es a mis pies tu camino, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo estos discursos oídos es teman a Dios y guarden sus mandamientos. Gloria a Dios. Eso es todo, es sencillo, no es tan difícil. Porque no tan solo de pan vive el hombre, necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos lo principal, necesitamos a Dios, el creador del universo, ese Dios que nos da la palabra, nos da el aliento de vida. Gloria al Señor para siempre. Así que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Dios es espíritu, Dios está en todo lugar, porque el hombre sin Dios nunca va a tener paz, no tendrá paz, no tendrá justicia. El primer amor es Dios, Dios lo tenemos que tener en el primer lugar en nuestra vida. Gloria a Dios. A veces lo tenemos en el último lugar, pero el Señor quiere que lo tengamos en el primer lugar, porque de Él depende todo. De Él, si usted puede ver, de usted puede tener vida, si usted puede tener todo lo que tenga usted, le pertenece a Dios. Todo. No somos dueños de nada. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El que viene de arriba, la palabra de Dios habla. Gloria al Señor para siempre. Es de la tierra, es terrenal, cosas terrenales habla. Dios mandó a su Hijo morir por salvar a su creación, al hombre y a la mujer, pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso está escrito en la palabra del Señor. No hay Dios, dice. O sea, que algunos creen que venimos del mono, no sé, de una explosión demográfica, de una explosión de planetas, no sé, de ahí venimos nosotros, y solo no hay un creador que creó todas las cosas. Dios es el dueño de todo, y Dios es espíritu. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? El fundamento del cristiano es Jesucristo. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente.
Debemos ser santos apartados del mal, porque Dios es santo y Dios llena el vacío espiritual del hombre y la mujer. Por Dios es ordenado el camino y la verdad y la vida. Por Dios es ordenado los caminos del hombre. Gloria al Señor para siempre. La resurrección y la vida. Dios es la resurrección y la vida eterna. Dios no es religión, es una realidad. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Ya no os llamaré siervos, sino llamaré amigos. Es nuestro amigo el Señor Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Jesús fue el que murió por todos los pecados del mundo. No fue la Virgen, no fue, qué sé yo, algún religioso, alguna cosa. Jesucristo fue el que murió. Gloria a Dios para siempre. Fue Cristo, muchas señales vendrán antes del fin. Estas son las señales, ¿ve? Para que vea usted, gloria a Dios. La ciencia se aumentará, señales climáticas, la capa de ozono. Jehová te dirá con locura y ceguera espiritual y turbación de espíritu. Y seremos, dice yo, nosotros sabemos eso, seremos aborrecidos, ¿cierto? Por decirle la verdad a la gente, pero ellos no van a entender. No van a entender, pero las cosas que debemos decirlas las vamos a decir igual, porque primero tenemos que cumplir a Dios. Seremos aborrecidos por causa del Evangelio. Pero debemos tener sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, gloria a Dios. A veces podemos cometer errores por falta de sabiduría, pero el fin de todo el curso es que teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Bonita la palabra, hermosa la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Así es la vida, gloria a Dios. Dios nos ayude, gloria al Creador para siempre. Así es el enemigo se levanta, hermano querido, contra los pastores, se levanta contra los predicadores, contra todo lo que está de Dios, porque es el diablo que está el diablo que está en la gente. Están gobernados por el enemigo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Así que no debemos de andar en contra de las cosas de Dios. Debemos acercarnos a Dios, debemos de bendecir, ¿cierto?, a este Dios grande y poderoso. Gloria a Dios para siempre. Él nos ayuda, Él nos bendice. Gloria a Dios para siempre. Ya, amados amigos, estamos a la hora de irme a mi trabajo, pero quiero hacer una oración para dar gracias por este momento que el Señor nos da para examinar la Sagrada Escritura. Gloria a Dios, así de simple, porque las cosas de Dios son simples, no son difíciles. Gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Bienaventurados son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero más bienaventurados son todos aquellos que la ponen por obra. Así que, amigo, acérquese a Dios, haga la voluntad de Dios, busque la presencia de Dios. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios porque puedo hacer estos videos para que busquemos la presencia de Dios. Gloria al Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y dar gracias por este momento pequeño. Luego volveremos a hacer otra exhortación de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento que nos has dado, Señor, de examinar las Sagradas Escrituras, Señor. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir todas las almas que nos escuchan, Dios mío. Los hermanos, hermanas, amigos y amigas que puedan ver este video, Señor, que tú le ayudes, le bendigas, Señor, que busquen tu presencia, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a ser mejores, fieles, Señor, fieles seguidores, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, que anduvo en la tierra, Señor. Él dice que Él es nuestro amigo, que nos acompaña, que nos bendice, que nos da salud, vida en abundancia. Ese Dios Creador grande y misericordioso. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por mi querida esposa. Te damos gracias, Señor, por mis hijos, por mis nietos, por mis nueras. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.
Todo sea para tu honra y tu gloria, Señor, y para nosotros, Señor, tu misericordia. Dios mío, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, que nos des sabiduría para entender cada día tu palabra, para ser mejores predicadores de tu palabra, para ser mejores, Señor. Queremos avanzar, Señor, porque así nos dice tu palabra, que debemos avanzar, que hay muchos que están perdidos en tantas cosas que le ofrece el mundo, Señor. Así que tú ayúdanos, Señor, para traer almas a tu presencia, para traer almas, Señor, para que por tu palabra, Señor, crean, Señor, y se conviertan al camino del bien y de la misericordia tuya. Gracias, Señor, tú todo lo sabes, tú lo conoces, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú nos das. Todo sea para tu gloria, Señor, Creador del universo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Levantamos nuestras manos, te decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, Jesús, gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.